Vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 7, y sigamos adorando a Dios, exponiéndonos a su palabra predicada. En los últimos versos del capítulo 7 encontramos el martirio de Esteban. Capítulo 7, versos 54, y vamos a verlo hasta el verso 60. Incluso aunque no lo leamos ahora, vamos a ver la primera parte del verso 1 del capítulo 8. Pero bueno, vamos a leer solo el capítulo 7, versículos 54 al 60. Allí vamos a encontrar, después de la larga defensa de Esteban ante el concilio, vamos a ver las palabras concluyentes de Lucas después de esa defensa de Esteban. Lucas concluye esta narración de esta historia con los versos del 54 al 60 que vamos a leer en este momento. Dice así las Escrituras: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, te imploramos una vez más que nos auxilies. Señor, te imploramos una vez más que por medio de la obra de tu Espíritu nos capacites a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a tus hijos y a los que no lo son. Capacítanos para escuchar tu voz. Trae a algunos aquí a salvación hoy, pero a todos santifícanos, Señor, de alguna manera. Santifícanos. Imploramos, Señor, que independiente de mí, tú hables a tu iglesia, usándome como instrumento. En Cristo te lo imploramos y damos gracias. Amén. En la primavera del año 1521, un monje católico romano y profesor de teología fue citado para comparecer ante el emperador Carlos V, y la dieta, aunque esta palabra ha pasado de moda, la asamblea imperial del Santo Imperio Romano. En los últimos años, Martín Lutero, del monje que le estoy hablando, había criticado, desde el año 1517, había criticado intrépidamente los abusos de la iglesia católico romana, o la iglesia romana, o la iglesia imperante, la única iglesia que había en ese tiempo, hablando como institución. Sus críticas habían avivado el fuego del prolongado y ardiente resentimiento del pueblo alemán hacia Roma. Ya había cierto resentimiento entre Alemania y Roma. Decidido a dar fin a la sublevación religiosa popular que Lutero había provocado, el joven emperador, en este caso alemán, lo citó en Worms. Worms, un pueblo, una ciudad donde había una gran catedral, y allí se hacían grandes asambleas católicos romanas, donde la asamblea se reuniría para ver el caso, entre otros casos, el caso de este monje que estaba hablando cosas en contra de la doctrina católico romana. Allí el reformador iba a ser juzgado, y si se le declaraba culpable, sería ejecutado.
Spalatin, quizás se pronuncia así, quizás no, era un amigo de Lutero. Le advirtió que no fuera a Worms, porque Lutero tenía un salvoconducto del emperador. Supuestamente ese salvoconducto lo libraba de la muerte. Pero un siglo atrás, o sea, alrededor de 100 años antes, Juan Hus lo habían quemado en la hoguera en el concilio, en este caso en Constanza, sin que importara un salvoconducto que tenía también del emperador. En respuesta a su amigo, Lutero escribió que entraría a Worms a pesar de las puertas del infierno y los poderes de las tinieblas. Aunque allí estuvieran, dijo Lutero y escribió, tantos demonios como tejas habían en los techos de las casas, él iba a entrar. Lutero compareció ante esa asamblea y no quiso retractarse de lo que había escrito. Aseveró que no se retractaría de nada que sus acusadores no pudieran probar con sustento bíblico, con base en la Biblia. Lutero dijo estas palabras: a menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras y por una razón justa, que no confío ni en el Papa ni en concilios, ya que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han desmentido, estoy comprometido por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada, puesto que ni es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo obrar de otra manera, dijo Lutero. He aquí que Dios me ayude. Amén. Así dijo. 1500 años antes de Lutero, eso fue en el año 1521, recuerden, 1500 años antes aproximadamente, un siervo de Cristo, hacedor de milagros, defendió su vida en un juicio, igual que Lutero. Esteban se apoyó firmemente en la roca de la revelación divina, en las Escrituras, solo en las Escrituras. Y así como Lutero, su audaz posición cambiaría el curso de la historia. Su elocución en defensa propia fue un magistral recuento de la historia de Israel. Y usted recuerde, lo vimos el domingo pasado. Allí se defendió hábilmente él mismo y por extensión también todos los cristianos contra las falsas acusaciones que había contra él, de que él había blasfemado contra Dios, que había blasfemado contra Moisés, que había blasfemado contra la ley, contra el templo. El fiel evangelista Esteban pasó entonces a la ofensiva, cerrando su disertación con una feroz denuncia de la hipocresía del concilio. Al hacerlo dio vuelta a la tortilla sobre sus acusadores. Eran ellos, no él, quienes estaban condenados por blasfemia. Habían blasfemado en contra del Hijo de Dios. No creían realmente en Moisés. Estaban adorando al templo como un ídolo cuando Dios había manifestado en todo lugar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José en Egipto. Él viró la tortilla y convirtió a sus acusadores en acusados. Los vínculos, los versículos finales del capítulo 7 que nos ocupan hoy, narran los últimos momentos de la vida de Esteban. Porque a diferencia de Lutero, que fue librado, Lutero fue rápidamente rescatado por el príncipe elector Federico el Sabio de Sajonia. Esteban sí debió pagar con la vida su audacia. Este es un mensaje realmente conmovedor, dramático, podemos decir. Pero aunque lo mataron, hermanos, Esteban no fue la víctima, sino el vencedor. La muerte simplemente lo llevó a la presencia de su Señor. Un marcado contraste entre Esteban y sus asesinos
se observa en este breve pasaje. El que es tan extremo, pero tan extremo, entre la vida de todos los miembros del concilio, como vemos, o la condición de todos los miembros del concilio y la condición espiritual de Esteban es tan diferente que podemos afirmar que simbolizan la diferencia entre el cielo y el infierno. Así de diferente. Lucas, con toda intención, nos resalta esta diferencia entre el estado espiritual del concilio y el estado de Esteban. Aún ante la presencia de la muerte física, Esteban tiene una postura y el concilio otra. Estamos delante de un hecho que nosotros no podemos olvidar, es un hecho real. Esto que nos narra Lucas no es una historia que pudo haber ocurrido, no. Estamos hablando delante de un hecho real, pero a la vez delante de un ejemplo pastoral para los creyentes del primer siglo. Si recordamos que la mayoría del tiempo de los primeros 3 siglos, la iglesia estuvo sumergida en la prisión o en la presión, de la persecución que había en el Imperio Romano. Persecución imperial organizada en contra de la iglesia por 3 siglos. Y Lucas le está narrando esta historia a esos cristianos perseguidos. Nosotros vemos aquí una intención pastoral en esta narración. El ejemplo de Esteban debía ser recordado. Por eso Lucas lo plasma en nuestra historia. Y hasta donde era posible, el ejemplo de Esteban debía ser imitado por todos los creyentes. Hasta donde fuera posible. ¿Cómo se veían los enemigos de Esteban y quiénes eran estos? ¿Con qué respaldo estaba Esteban en su juicio y más especialmente en el momento de su martirio? ¿Qué respaldo tenía Esteban? ¿Quién estaba del lado de Esteban cuando estaba siendo ejecutado? ¿Hacia dónde miró Esteban durante su vida de cristiano? ¿Y hacia dónde miró en su martirio? ¿Fue Esteban abandonado por Dios en el momento de la muerte? ¿Quién es el ganador de esta historia? ¿Debemos recordar esta historia con lágrimas o debemos recordarla con gozo? ¿Qué significado tiene esta historia para nosotros en el siglo XXI, donde en muchos países el cristianismo es legal y a veces los cristianos gozan de ciertos privilegios? Estas son preguntas que nosotros vemos, algunas claramente contestadas, otras que deben llevar una respuesta, pero sabemos que las respuestas están en estos versos. Vamos a adentrarnos en sí, en el desarrollo y ver cada uno de los versos lo que nos dicen, pero cómo se nos narra el martirio de Esteban, pero se nos habla especialmente de la condición espiritual del concilio y de Esteban. Vamos a ver inicialmente la condición espiritual de los autores del martirio de Esteban. En los versos que nos ocupan, desde el 54 casi hasta el 60, nos hablan de esa condición. Con toda intención, Lucas nos habla de la condición de estos hombres. Dice, después que se acaba la defensa de Esteban, en el verso 54 dice que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, ¿en qué condición estaba el concilio? Los jueces de Israel, los ancianos de Israel, que al serles expuesta la palabra de Dios con verdad, con un razonamiento lógico y preciso, con aplicaciones correctas, un hombre que ya ellos habían visto su rostro como el rostro de un ángel. ¿En qué condición estaban estos hombres que esta predicación bíblica, verídica, aunque los acusaba, no los llevó al arrepentimiento, los llevó a tener ira? Airados
y enfurecidos con la verdad, lejos de estar arrepentidos. Hermanos, con palabras similares, yo creo que no hay diferencias prácticamente. Cuando hablo de no hay diferencia, hablo de la acusación que se les hace. No hay diferencia entre la acusación que les hizo Pedro a aquella multitud allí el día de Pentecostés. Les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. A ustedes lo mataron. Y estos hombres dijeron: oh, varones hermanos, ¿qué haremos? Se reconocieron culpables. Ahora aquí encontramos a los ancianos de Israel, que lejos de arrepentirse, lo que hacen es enfurecerse. Enfurecerse al punto de que usa la expresión, la Escritura usa la expresión que rechinaban los dientes o crujían los dientes contra Esteban. Nosotros solo debemos pensar que ese crujir de dientes ¿no les suena? Ese es el mismo crujir de dientes que tendrán en el infierno por los siglos de los siglos. El que vive crujiendo los dientes en la vida, airado contra Dios, airado contra Cristo, airado contra la palabra de Dios, va a crujir sus dientes por la eternidad en el infierno. En esa misma postura estará por los siglos de los siglos. Estas personas, además de sumamente airados, la palabra que aquí se traduce como airado, en griego quiere decir cortado. Es como un corazón herido, cortado, sangrando, verdaderamente furioso y dañado. Así estaba el corazón de estos hombres. Pero estos hombres, más que esto, estos que eran la élite en Israel, cuando estamos hablando de la élite de una persona religiosa, estamos hablando de la élite de una persona seria, una persona formal, una persona educada. Bueno, estas personas se pusieron de tal manera que llegaron a una descomposición total. Ellos simplemente fueron tan acusados realmente en sus pecados y esto no los llevó a arrepentimiento, sino a más dureza de su corazón. Y es lo que sucede con una persona que no se arrepiente. Lo que hace la verdad y la predicación de la palabra es endurecerlo cada vez más. Quiera Dios que la condición de ninguno de los que está aquí sea esta, pero si usted no se arrepiente de sus pecados, cosa que Dios te está ordenando, usted, lo que va a ocurrir con usted es que usted se va a endurecer cada vez más. Estas personas estaban tan endurecidas que llegaron a un estado descompuesto en su actitud. La formalidad se les fue, como decimos en buen cubano, para los pies. Toda formalidad se quitó en ellos. Ellos, totalmente descontrolados, comenzaron a manifestarse de una manera descontrolada. Verso 57 nos dice: entonces ellos, dando grandes voces, imagínense, ya no hablen más, cállate la boca, y se taparon los oídos, totalmente descompuestos. Dieron grandes voces. Imagínense el concilio dando grandes voces y se taparon los oídos, y dice, y arremetieron a una contra él. El verbo que define toda esa oración, es el mismo verbo que define lo que sucedió con aquellos cerdos a los cuales Cristo hizo que los demonios entraran después que los sacó de un hombre que estaba endemoniado con una legión, porque somos muchos, dijeron los demonios a Jesús. Dice la Escritura que Jesús le ordenó que fuera al hato de cerdos, y el hato de cerdos se precipitó contra un despeñadero y cayeron. La misma palabra, el mismo verbo, define lo que hicieron los cerdos a lo que sucedió aquí con el concilio en Israel. Se desordenaron por completo. Hicieron como una estampida de desorden. Esto es lo que ocurrió aquí, por escuchar la verdad. Por escuchar la predicación de la palabra que los acusaba. Por eso,
Cayeron así. Ese verbo es usado una vez más en la Escritura. ¿Y usted sabe dónde? En el mismo libro de los Hechos. Con lo que ocurrió en Éfeso, después que Pablo predicó en aquella ciudad y cierto hombre dijo, oye, este hombre nos está acabando con el negocio. Este hombre está haciendo que las personas piensen que lo que nosotros hacemos no son dioses. Y así mismo van a llegar un día en que no van a querer a Diana. Este hombre hizo esto con toda intención, provocó lo que quería. Y enseguida los ciudadanos de Éfeso empezó, no, pero grandes Diana de los Efesios. Y así empezó grandes Diana de los Efesios. Se armó un alboroto total y una algarabía y un desorden que dice en las Escrituras que estuvieron por 2 horas. Yo les he tenido a ustedes aquí predicando el Evangelio hasta 1 hora y casi 30 minutos. El récord es como 30. Bueno, ustedes estaban a punto de decirme grandes Diana. Bájate de ahí. Pero, hermanos, estas personas religiosas estuvieron 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. 2 horas. Una total algarabía, un total desorden había allí. Se cuenta que un hombre prestigioso de la ciudad tuvo que ir y decir, silencio, y no lo escuchaban. De la algarabía, bien, una algarabía similar, un desorden similar fue el que aquellos 70 hombres del concilio, aquel Sanedrín comenzó a tener por las palabras del santo Esteban. Totalmente descompuestos. Pero además, hablando de la condición espiritual de estos hombres, tenemos que decir que estos eran totalmente sordos ante la verdad por voluntad propia. No quisieron aceptar la verdad al punto de que se taparon los oídos. No querían escuchar. ¿Será este tipo de ser humano solo el tipo de ser humano que existió en el primer siglo o habrán seres humanos similares hoy? Yo sé por el rostro de muchos de ustedes que ustedes se han topado hoy con personas similares. La predicación del Evangelio puede provocar esto, que las personas se molesten mucho, que quieran matarnos y que se tapen literalmente sus oídos. No quieren escuchar. No quieren escuchar. En esta condición estaba el concilio y déjenme decir que hoy igual que antes, si tuvieran la posibilidad de hacer lo que hizo el concilio, lo hicieran también hoy con nosotros. Estos hombres no solo pararon aquí, ellos llegaron al homicidio. Ellos llegaron a matar a Esteban y sin yo perturbarlos mucho con lo que dicen los comentaristas, algunos consideran, hermanos, por la ley de Moisés estaba establecido que si alguien blasfemaba de Dios, la blasfemia se pagaba con la muerte. Y para eso había un orden y Dios realmente ordenó mientras la teocracia, mientras Dios gobernaba a Israel, Dios ordenó que se debía matar al blasfemo por apedreamiento. Ahora, la mayoría de los comentaristas, aunque hay algunos que defienden al Sanedrín aquí, que ellos obraron conforme al orden de cómo debían hacerse las cosas para apedrear a un hombre blasfemo. En primer lugar, el Sanedrín estaba totalmente equivocado porque los que debían ser apedreados eran ellos y no él. Empezando por ahí. Pero en segundo lugar, todos los comentaristas están de acuerdo en que ellos actuaron precipitadamente, en ningún momento conforme al orden de lo que mandaba la ley para el apedreamiento, que tenía ciertos requisitos y les recomiendo que usted lo busque en Levítico, el número, hablan de esta pena. Ahora, o sea, los detalles, cómo debía ser el apedreamiento, los testigos. Ahora, sí es bueno que nosotros sepamos, porque el texto nos habla de ciertos testigos. Esos testigos, según la ley, eran los que tenían que apedrear a el que blasfemaba en primer lugar. Debían los testigos llevarlo a la muerte y luego todo el pueblo podía apedrear
aquel hombre que era blasfemo. No es el caso de Esteban. Pero lo que sí es cierto es que estas personas no fueron motivados por la ley de Dios, no fueron motivados por la santidad de Dios, no fueron motivados porque Dios realmente condenaba la blasfemia, sino de que su propio corazón homicida quiso matar a este hombre santo, a este hombre piadoso que los estaba acusando con la verdad de las Escrituras a ellos mismos. Estos llegaron al homicidio. Y como el texto no nos habla solamente de estos hombres, también nos habla de Esteban. Nosotros vamos a hablar entonces ahora de la condición espiritual de Esteban en su martirio. Y las Escrituras y Lucas, con toda intención, también nos dice, pero Esteban, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que resaltar aquí lo que la Biblia resalta. Y si usted se da cuenta, tenemos un gran panorama de maldad del concilio. Sin embargo, Lucas nos dice o nos pone allí un pero. Ese pero está para que nosotros lo notemos. Ese pero está para que toda la iglesia lo note. Ese pero, recuerde usted que Lucas está escribiendo esta historia real, esta historia que él no se le ocurrió, sino que él la escuchó de los apóstoles que vivieron de cerca esta experiencia. Lucas nos narra la historia con intención. Y le está diciendo a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos en la época en que él escribe su carta o este relato histórico, les dice, ellos estaban furiosos, los del concilio estaban rechinando sus dientes, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban no estaba como ellos estaban. Y por cierto, esto fue escrito en griego. Y en griego, la diferencia entre el corazón roto de los judíos, furioso, roto, herido, y el corazón lleno del Espíritu Santo o sanado y cubierto con el Espíritu, es también digno de ser notado. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa condición, realmente, hermano, es la mejor condición en la que podemos estar puede estar cualquier ser humano, debe estar cualquier creyente. Esteban fue el mártir, pero contó hasta el último momento con la gracia abundante de Dios por su Espíritu. Nosotros tenemos que saber que el ser lleno del Espíritu es algo que debemos procurar nosotros, pero que en primera instancia es algo que el Espíritu nos da de pura gracia. El que es lleno del Espíritu es lleno del Espíritu porque el Espíritu lo llena. No es lleno del Espíritu porque se ocupa desmedidamente, se ocupa todo el tiempo de los medios de gracia. Bueno, sí. El ocuparnos en los medios de gracia es indicio de que el Espíritu está obrando para que te ocupes en los medios de gracia. Es algo que debes hacer y es algo que debemos procurar para ser lleno del Espíritu, pero siempre el ser lleno del Espíritu se lo debemos al Espíritu. Ajá. Entonces nosotros tenemos que hablar de la fidelidad de Dios en el momento del martirio de Esteban, llenándolo del Espíritu. Hay algo interesante en este verso, porque el verso 55 es un verso trinitario. Usted sabe que la Escritura nos enseña, nos hablan de un Dios trino. De tapa a tapa la Escritura nos habla de un Dios trino, pero el Nuevo Testamento todavía de manera más clara. Nosotros sabemos que la Escritura fue es la Escritura, Dios revelándose paso a paso, progresivamente, hasta Cristo, hasta la persona de Cristo, hasta el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vemos aquí, en este creyente del primer siglo, este hombre diácono en la iglesia en Jerusalén,
que hace una confesión trinitaria. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Usted sabe, este verso nos recuerda, a mí me recuerda, el bautismo de Jesús, donde aparece el Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y haciendo una gran diferencia entre Esteban y Jesús, una gran diferencia que la hay, indudablemente, pero nosotros podemos ver que ahora en un creyente verdadero, confesando a Cristo y peleando por la verdad, el Padre es mostrado, el Hijo es revelado claramente y Él contando con la gracia, con la llenura del Espíritu Santo. Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, ve algo que no te digo que vas a ver tú. La Escritura, cuando nos narra casos como este, son excepciones, hermanos. El cristianismo, de la misma manera que les digo, si usted y yo tenemos el privilegio, la dicha de morir por Cristo, de morir de una manera similar a como murió Esteban, si tenemos esa dicha, si contamos un día con esa gracia, no quiere decir que nosotros veamos lo mismo que Esteban. No debes esperar, como mismo no debes esperar la música de fondo que nos emociona en el culto público, cuando usted esté en una batalla espiritual entre semana, no espere usted ver lo mismo que vio Esteban. Lo que sí usted puede estar seguro, que si usted sufre por causa de la verdad y usted es perseguido, usted puede estar seguro 100% que el Espíritu de Dios le va a hacer compañía aunque usted no lo sienta. Usted puede estar seguro que el Padre está bien claro de lo que usted está viviendo y que el Hijo está a la diestra. Basta con que Esteban lo haya visto, usted puede asegurarlo. Así será. Todo el cielo estará pendiente a usted, como está pendiente todos los días. Hermanos, vivir lleno del Espíritu nos hace morir llenos del Espíritu. El asunto de que Esteban estaba lleno del Espíritu no era un asunto solamente de su martirio. Usted recuerda cuando se eligió a Esteban en este mismo capítulo, disculpen, en el capítulo anterior, en el verso 5 del capítulo anterior, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu nos hace morir lleno del Espíritu también. Ahora, Esteban, además de lleno del Espíritu, podemos decir, hablando de la condición de Esteban, es que Esteban tenía una visión correcta del mundo y correcto de lo eterno. Así podemos catalogar, podemos decir, la condición espiritual de Esteban con una visión correcta. Cuando uno está correctamente con Dios, uno ve las cosas como debe verlas. Ve este mundo como debe verlo. Ve la eternidad como debe verla. Ve lo temporal como debe verlo. Y ve lo eterno como debe verlo. Si usted y yo miramos a los versos desde el que nos está ocupando y el siguiente que nos habla también de Esteban, dice que él vio constantemente. Lucas nos está diciendo lo que vio Esteban. Dice, puesto los ojos en el cielo. Puesto los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué importante lo que uno está viendo. Sí, es importante lo que tú estás viendo. Yo no sé qué tú estás viendo. Ahora mismo que está sucediendo, no sé qué tú estás viendo. Esteban estaba viendo lo correcto. Esteban primero tenía puesto su mirada en el lugar correcto.
y estaba mirando lo correcto. Él vio la gloria de Dios, no vio el poder de sus verdugos. ¿Usted se imagina aquel Sanedrín como estaba, de desordenado, de furioso y crujiendo los dientes? Esteban no tenía puesto su mirada allí. Inmediatamente dice la Escritura que él puso su mirada en el cielo. ¿Y qué vio? Él vio la gloria de Dios, el poder de Dios, no de sus verdugos. Vio a Jesús reinando, a Jesús reinando a la diestra del Padre. Hermano, eso es lo que tenemos que ver siempre. Eso es lo que tenemos que ver siempre. Jesús reina. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea, no olvidemos nunca quién es el que reina. ¿Quién reina? Nosotros debemos mirar. Esto se nos da a nosotros para enseñarnos a nosotros a dónde hay que mirar y qué es lo que hay que ver. Con una visión correcta de su alma. Esto es lo otro que tenía Esteban, una visión correcta de su propia alma. ¿A quién? ¿Qué era el alma? ¿Qué era el ser humano y en quién podía confiar su alma? ¿Dónde su alma estaba segura? Eso es otra cosa que veía Esteban, que nosotros debemos ver siempre. Señor, recibe mi espíritu, así oró Esteban. Él estaba mirando correctamente también cuando hizo esta oración. Dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y cuando dijo Señor, hermano, aunque, a diferencia de Jesús, que en la crucifixión dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, Esteban le dice al Señor Jesús, reconociendo que Él era Dios, reconociendo que Él también era dueño, pero que además reconociendo que era el mediador, aquel que había pagado por su alma, le dijo, Señor, en tus manos, yo recibe mi espíritu. Esteban tenía también la única preocupación suya, podía ser, es su alma, y él sabía que su alma en manos de su Salvador estaba en perfectas manos. Recibe mi espíritu. Y en tercer lugar tenemos que decir de Esteban que esa llenura del espíritu que no, o sea, aquí todo se relaciona. Esteban veía correctamente porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Por eso es que vio correctamente lo que tenía que ver. Pero además, esto que ahora voy a decir de Esteban también tiene que ver con la llanura del Espíritu. Y es que Esteban define su condición espiritual, que estaba lleno de misericordia y bondad para con sus verdugos incluso. Pues el verso 60 nos dice algo que a nosotros nos parece, todo aquí nos parece a nosotros muy alto, ¿verdad? Bueno, esto nos parece altísimo. Que Esteban, en este momento, siendo apedreado, si usted lee la historia como una historia bonita nada más, usted dice, no, pero usted viendo a hombres llenos de furia, de odio hacia Dios y hacia ti, lanzándote piedras, no para molestarte, sino para matarte, que te pongas, que este hombre se haya puesto de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto nos habla mucho de la condición en la que estaba el corazón de Esteban. Y no nos quepa duda a nosotros, allí nos quiere llevar Dios. Esto está puesto como ejemplo del cristiano del primer siglo, del segundo siglo,
del tercer siglo, siendo perseguido, siendo maltratado, y quizás otros apedreados, decapitados, llevados al circo, al Coliseo romano para ser echado a las fieras. Hermanos, nosotros sabemos que estas palabras le sirvieron a otros creyentes. Nosotros sabemos que eso se repitió en la historia. Nosotros sabemos que esto no fue solo el caso de Esteban. Muchos otros verdaderos creyentes, simples creyentes, fueron martirizados y fueron allí con gozo. Porque aunque Esteban no era el caso de otros, no eran quizás hombres todos, también mujeres, pero el Dios sí es el mismo. Dios, el Dios de ellos, el que llenó a Esteban con su espíritu, llenó a muchos otros creyentes también. El guardar nuestros corazones es importante. Si nosotros contamos con la llenura del Espíritu, mirando al lugar correcto, no vamos a tener ningún problema para interceder por nuestros verdugos y decirle a Dios que no les tome en cuenta el pecado que cometen contra nosotros. El que cometen contra nosotros, ese no es el importante. No le tomes en cuenta ese pecado. Por cierto, Agustín de Hipona dijo en cierto momento que gracias a la oración de Esteban se convirtió Pablo. Y nosotros no, en cierta manera estamos de acuerdo. Nosotros sabemos que quien convierte a Dios, a un hombre es Dios. Pero nosotros sabemos que Dios usa medios. Dios usa medios. Y indudablemente esta intercesión fue uno de los medios usados por Dios para convertir al apóstol. Y por eso podemos pasar al tercer y último punto de nuestro sermón. Y es hablando de la condición espiritual actual de uno de los autores del martirio. Y eso lo vemos en el verso 58, se nos dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y el verso 1 del capítulo que le sigue ahí, siguiendo la lectura después del verso 60, dice: y Saulo consentía en su muerte. Hermano, Lucas ya nos presenta en la muerte de Esteban, nos está presentando a un hombre que todo el cristianismo conocía. Cuando Lucas escribe esto, ya todo el mundo conocía quién era Pablo. Ya Pablo era un hombre de Dios, usado de una manera extraordinaria, un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, Lucas nos muestra que este hombre fue como uno del concilio, con tanto odio como los que tenían en el concilio, tan enemigo del cristianismo como todos los del concilio, tan consintió en la muerte. Estoy diciendo, cuando dice que consintió en la muerte, es porque él hubiera tirado piedra con todo, sin ningún problema. Él estaba de acuerdo con la muerte. En otras palabras, él era un asesino igual que los demás. Usted y yo sabemos que el apóstol Pablo luego decía que yo soy el mayor de los pecadores. Y hermanos, se nos está diciendo aquí: hoy muere un creyente por manos de verdugos, pero Dios puede convertir incluso a los verdugos. Se nos está diciendo: Dios reina. Allí estaba Saulo. Murió Esteban. Tú pudieras decir: oh, pero ¿qué cristiano murió? Un hombre lleno del Espíritu, hacía milagros, Dios lo usó poderosamente. ¿Y qué de Saulo, que estaba ahí como verdugo? Dios después lo convirtió en un predicador mucho más excelente que Esteban. Con ese hombre después Dios llevó el evangelio al mundo gentil conocido. Lo usó poderosamente. Dios es el autor de la historia. Dios es el rey de la historia. El cristianismo allí no perdió, ganó.
siempre va a ganar. Hermanos y amigos, después de mirar quizás brevemente a esta historia real, la cual se nos cuenta, como les he dicho muchas veces, con toda intención, tanto proviene del corazón pastoral de Lucas como del Espíritu de Dios, lo que aquí se nos narra. Debemos preguntarnos tú y yo, ¿en qué condición espiritual me encuentro yo? ¿En qué condición espiritual te encuentras tú? ¿Eres de los que vives enfadado con todo lo que sucede o reconoces que Cristo reina y está a la diestra de Dios en control de todo? ¿Estás tú, te pregunto, lleno del Espíritu Santo? ¿Usted se fijó ya que aquí hay dos tipos de personas nada más? Uno lleno del Espíritu y uno lleno de odio. Uno que fue a la presencia de Dios y que veía a Dios, y otro que con toda seguridad, otros que con toda seguridad, salvo el apóstol, quien se convirtiera después en el apóstol Pablo, todos los demás con toda seguridad están hoy y estarán por la eternidad rechinando sus dientes en el infierno. ¿A usted no lo pone a pensar eso? ¿O estás lleno del Espíritu? ¿O cómo estás? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde tú estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Algunos piensan que venir a una iglesia les dará buena suerte. Algunos piensan así. Y que Dios les va a ayudar, les va a prosperar en sus trabajos, en sus negocios. Así que se proponen a sí mismos: voy a ir todos los domingos a la iglesia y ya todo me va a ir bien en la vida. Mi amigo, si tú piensas así, o amiga, ¿qué harás con esta historia? ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿Usted ve lo que le pasó a los cristianos aquí? ¿Eso es lo que tú quieres para ti? Notemos que estamos delante de una historia que no es en nada parecido a una historia de Hollywood. Las historias de Hollywood, los protagonistas siempre ganan, aunque sean al final. Aunque cojan golpe en toda la película, al final ellos ganan. Ellos se vengan. Ellos no se mueren. Hermanos, estamos delante de una historia real, donde se nos enseña una verdad más alta y más gloriosa que lo que vende el mundo. En nuestra historia, el vencedor es el que muere apedreado. ¿Quieres tú morir de la misma manera? ¿No te viene la pregunta, ¿así mueren los cristianos? En nuestra historia el vencedor no se venga, sino que ora por sus verdugos. En nuestra historia el vencedor mira y ve lo que la mayoría en este mundo no puede ver: a Dios en su gloria y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. En nuestra historia el vencedor no está lleno de dinero y de fama, sino lleno del Espíritu Santo. En nuestra historia es así, y es verdad. Miremos por un momento al relato y vamos a observar, hermanos, Lucas no oculta la realidad de lo que pudiera ser o ocurrir con un cristiano por hablar la verdad del Evangelio. ¿Sabes? Usted sabe lo que es narrar la historia de una muerte para ponerlo de ejemplo a otros cristianos.
mejor esto no lo cuento. Que mataron a Esteban apedreado después que predicó el Evangelio, mejor no lo cuento porque la gente no va a querer predicar el Evangelio. No, Lucas no ocultó la realidad, pero él puso toda la verdad. Toda la verdad. Él murió apedreado, pero él murió venciendo. A la vez, Lucas nos enseña lo que debemos mirar en realidad en cada martirio de un cristiano. En cada martirio de un cristiano, estas verdades están ocurriendo. Dios está con nosotros aunque no lo veamos. Dios está reinando y Cristo está a su diestra. Miremos a Saulo en esta historia. Miremos a Saulo. ¿Por qué Lucas nos menciona a Saulo? ¿Por qué nos menciona en esta historia a Saulo? Porque quizás en cada martirio cristiano había alguien siendo tocado. Aquella plegaria de Esteban, sin dudas, Saulo la escuchó. Sin dudas la escuchó. Nuestras almas están confiadas en los brazos del mediador. Así nos lo muestra Lucas. Lo único que le interesó a Esteban es que su mediador tomara su espíritu. No le preocupaba las pedradas, no le preocupaba sus verdugos, cuán fieros estaban. Su alma en manos del mediador. ¿En manos de quién está tu alma? ¿En manos de quién está tu alma? Eso te debe preocupar. Eso es importante. No importa que seas un niño, un adulto, cuánto tiempo vienes a la iglesia, cuántas cosas buenas narradas por ti como buenas haces o no haces. ¿En manos de quién está tu alma? Eso te debe preocupar. Lucas, a la vez, nos exhorta a estar en una condición o nos anima a procurar una condición. Cuando nos narra la historia, él con toda intención nos está diciendo que Esteban estaba lleno del Espíritu. Él nos está diciendo a nosotros los cristianos, tenemos que estar llenos del Espíritu como Esteban. En lo que depende de nosotros eso. Porque nosotros sabemos que también es por gracia. Fíjense, exhortaciones similares nos dice el apóstol Pablo. Cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo es eso si el Espíritu me llena? Solo Él me puede llenar. También tú debes procurar ser llenos del Espíritu. Lucas nos narra la historia, nos está diciendo, para ir al martirio hay que ir lleno del Espíritu. Para ver lo correcto hay que ir lleno del Espíritu. Hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que andar sabiamente, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así debemos andar. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por todo, porque Él está a la diestra de Dios, porque Él reina. Así debemos andar, no perdiendo el tiempo, no viendo aquello que los ojos le agradan, pero que cuando vienes a ver te están enseñando lo que el mundo quiere que tú veas, lo que tú enseñas, en qué estás ocupando tu tiempo. Mira cómo Lucas nos enseña a dónde debemos mirar, a dónde debemos mirar. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 18, y voy a leer también el 5.1, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
María, este tabernáculo, este cuerpo, esto se echa a perder, dice, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Colosenses capítulo 3 también nos dice a dónde tenemos que mirar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. ¿Dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si Esteban hubiera puesto su mirada en las cosas de la tierra, hubiera ido al martirio en puro nervio. Poner las cosas en la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida solo es de Cristo. Está en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y por último, debemos notar que aunque nuestra vida hoy como cristianos quizás no requiera que testifiquemos hasta el costo de la muerte física, quizás, sí debemos estar dispuestos y muriendo cada día a nuestros deseos carnales. Hermanos, en cierto sentido, es mejor, escuche bien, tener a personas físicas llenas de ira y de poder físico en busca de nosotros, persiguiéndonos, vivir bajo una persecución férrea. En cierta medida es mejor, eso es preferible, eso, a estar bajo la influencia de la persecución que la mayoría de los cristianos de este siglo vivimos. Hoy hay persecución, no como la que sufrió Esteban, puede haberla, pero hoy vivimos bajo la férrea persecución de este mundo que nos impone su cultura y su manera de ver la vida constantemente. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Vivimos bajo el ataque constante de nuestra naturaleza pecaminosa, que se encuentra estimulada por ofertas de esta cultura de entretenimiento y pérdida de tiempo, así como de amor a los placeres, al ocio. Necesitamos la llenura del Espíritu. Vivimos bajo un asedio constante en todas las áreas de la vida, en el área sexual, en el área matrimonial, en el área de la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros nos persigue. Y quieren que nosotros neguemos todo en nosotros. Nos persigue, todo alrededor nos persigue y toda su intención es que neguemos que Cristo es nuestro Señor. Cuando cedemos a la tentación, a las ofertas del mundo, estamos negando al Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Podremos andar en este mundo sin sucumbir ante nuestros enemigos, sin ser llenos del Espíritu? ¿Podremos? El consejo de Dios para nosotros en este mundo donde la persecución tiene otro método, similar al consejo que el apóstol Pablo le dio a los colosenses. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fíjense cuán paradójico. Aquí los verdugos mataron al mártir, mataron al héroe, mataron al cristiano. Nosotros tenemos que convertirnos en verdugos y matarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros.
Nosotros tenemos que matar, nosotros tenemos que martirizar. Oh, ¿qué será más difícil? O morir porque otros te maten a pedrada por no negar al Señor. O matarnos a nosotros mismos. Porque quien nos persigue no nos mata. Nos tienta a seguir viviendo. Pero seguir viviendo negando al Señor. Nos tientan a vivir mucho. Diciéndonos que es mucha vida el pecado. Cuando nosotros sabemos que no es así. Que la vida es morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Hazla morir. Impureza. Hazla morir. Pasiones desordenadas. Hazlas morir. Malos deseos. Hazlos morir. Y avaricia. Hazlos morir. Eso es idolatría, dice. Cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo van a estar en un hijo de obediencia? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, hazlo morir; enojo, hazlo morir; malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Más adelante dice el apóstol: vestíos, vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos. En otras palabras, apartados solo para Dios, santos y amados. Ustedes son amados de Dios. Vístanse como tal, de entrañable misericordia, de benignidad. Vístanse de humildad, pónganse ese vestido de mansedumbre, pónganse ese vestido de paciencia, pónganse ese vestido. El apóstol nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, no solo en el pastor. Tiene que morar la palabra de Cristo en abundancia. No solo en los hermanos que enseñan, en todos los creyentes la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así debemos andar. Esto es lo que nos toca a nosotros para ser llenos del Espíritu. Aunque sabemos que es por Él que somos llenos de Él. Hermanos, creo que todos tenemos la misma lucha de Esteban, y en cierta medida mayor. No hay otra manera de vencer que llenos del Espíritu. No hay otra manera, no hay otra manera. Padre, auxílianos, Dios. Oh, condúcenos, Señor, por donde tú nos estás hablando, ministrando. Condúcenos. Llévanos, sé propicio a nosotros. Que nuestra vida no sea solamente lágrimas aquí. Concédenos morir día a día. Concédenos vivir día a día, muriendo. Día a día, poniendo nuestra alma en tus manos. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.